Hola, hola, bienvenidos a En Medias, porque en Medias se habla y se baila. Hoy estamos con una persona que quiero mucho y es Lu Mejía, una artista que también estudió comunicación. De hecho, somos twins. Comunicadoras. Algo que siempre he querido hablar en el podcast y es sobre nuestra ida a Nueva York. Creo que es algo que nos marcó la vida y creo que muchos bailarines tienen un pensamiento de ir hacia afuera por el sueño americano y quiero que hablemos de eso. Sí. Cuéntanos un poquitico como de tu vida, de cómo empezaste. Como dijo José, yo vivo en Nueva York hace 7 años. Yo soy colombiana, nací acá en Bogotá y viví acá hasta mis 17 años. Y después me fui a Nueva York apenas me gradué del colegio. Entonces siento que lleva ya un tercio de mi vida y ha sido como gran parte de quién soy yo. Yo sé que yo no sería quién soy y ni bailaría como bailo, también soy bailarina. Yo estudié ya mi carrera, siento que ha sido una gran parte de mi vida. Pero claro, como tú dices, pues ha sido toda una experiencia. Nosotros nos conocimos en Nueva York, yo no conocía a José en Colombia, entonces eso ha sido muy lindo, obviamente, que nos acercamos allá. Quiero darle a los bailarines la información más adecuada, siendo muy honestos, porque creo que hay un mito muy grande sobre qué es salir y qué es entrenarte por fuera. Pero primero empecemos por lo más importante y es por qué queremos y por qué hacemos el viaje hacia afuera y no lo hacemos aquí en nuestro país. Entonces cuéntame por qué específicamente querías ir a New York City, a la ciudad de Nueva York, a la gran metrópolis, a la gran manzana, que en realidad no es tan increíble, o sea, creo que está sobrevalorada. Pero igual, ¿qué es lo que no había en Colombia y por qué escogiste Nueva York? Yo crecí acá en Bogotá y yo estuve en Missy. Yo estuve ahí 8 años de mi vida, como desde mis 8 años hasta mis 16. Y hacía mucho teatro musical. Yo realmente empecé bailando porque ahí me entrenaban como en ballet, jazz, tap y un poquito de urbano, pero no tanto. Entonces todo lo que yo conocía era el teatro musical. Claro, yo veía videos de Millennium, bailarines en Los Ángeles y así, pero lo que más yo conocía y lo que yo creía que iba a hacer con mi vida era estar en Broadway. Y que igualmente era importante recalcar que en esa época no había mucho desarrollo de producciones de teatro musical en Colombia. Claro, siento que era Missy lo que había y yo estuve en muchas de las producciones. Es más, yo con Missy sí fui a Nueva York una vez. Llevaron una de las producciones al Lincoln Center y esa fue la primera vez que yo estuve en Nueva York. Y entonces, claro, uno está allá y uno está en Times Square y uno ve Broadway y uno ve los letreros y uno dice, esto es lo que voy a hacer con mi vida. No hay otras opciones para mí, porque invertí tanto de mi vida, de mi juventud, digamos, todo en ensayos y estando acá en las producciones que hacíamos en el Colsubsidio 2 veces al año, un mes, era todo lo que yo hacía. Entonces, para mí fue mucho eso. Yo creía que yo iba a graduarme del colegio y muchos de mis amigos que ahora hacen muchas otras cosas y han estado en este podcast también, creíamos como realmente lo que hay para nosotros en nuestras vidas como nuestro único posible futuro es graduarnos, irnos a Nueva York y de alguna manera, claro, no sabíamos todo lo que tocaba hacer y todo lo que era el proceso para realmente llegar a esas producciones y estar en Broadway y todo, pero decíamos, ya, eso es todo, me voy a ir a Nueva York y voy a estar en Broadway en 2 3 años, días. literal, pasado mañana. Y es que creo no que mucho de eso viene de, específicamente, y creo yo, de Hollywood. Porque obviamente nosotros como colombianos estamos muy acostumbrados a consumir todas las cosas que vienen de afuera. Y creo que es una colonización mediática que eso hace que nosotros tengamos solamente una información y esa información es lo que se está presentando de afuera. Y eso también por nuestro problema, obviamente, político y social, buscamos migrar porque no hay lo suficientemente industria desarrollada para poder ejercer nuestros sueños acá. También la experiencia de personas inmigrantes, todo es muy diferente a la que muestran allá. Claro, y está el sueño americano, que es como lo que le dicen a las personas, vente acá y vas a lograrlo, solamente necesitas conseguirte un trabajo y vas a conseguir dinero y vas a tener una casa y vas a tener ese sueño americano que solamente creo que le pasa a la gente blanca, pero blanca gringa. O muy pocas personas. Sí, que es muy pocas personas, porque en realidad en Colombia obviamente hay una gran diferencia en nuestros tonos de piel, o sea, siento que hay racismo estructural, obviamente, pero igual las personas blancas de aquí, colombianas, igual son latinas, igual son en el exterior, en Estados Unidos específicamente, por tu acento, por tu altura, igual el tono de piel, uno cree que es blanco, pero cuando llega allá se nota mucho la diferencia y ese tipo de cosas hacen que sí haya una especie de racismo y xenofobia al momento de entrar. ¿Por qué decidimos irnos? ¿Cuál fue la decisión que decidimos tomar? Yo voy a hablar, digamos, un poquitico de cuál fue mi decisión y era que yo me había ganado una beca. Nunca tuve la oportunidad de
entender a dónde estaba yendo, pero sí era lo que me pintaban que era lo mejor. Obviamente siempre había talleres internacionales y venían es lo personas. Que te muestra algo diferente, que te dice, esto es lo mejor que hay. Y la primera vez lo que me tocó pasar es que me fui como turista. Entonces esa fue la primera circunstancia que yo tuve como Nueva York. ¿Cuál fue la tuya? Yo llegué a Nueva York por primera vez como estudiante, entonces yo me gradué del colegio acá, obviamente yo fui a un colegio muy tradicional acá en Bogotá, nadie entendía qué estaba haciendo yo, me hacían ir igual a las universidades y eran como, sabemos que te vas a ir, pero igual ve y aplica, pero yo me iba a ir un año supuestamente al mismo programa que hizo José, que era un programa como de estudiantes internacionales en Broadway Dance Center. Broadway Dance Center es una academia muy reconocida que está en Nueva York de danza comercial. La mejor, se puede decir en algunas cosas, hay muchas otras buenas, pero creo que acá lo que más se conocía, por lo menos hace 8 años, era el Broadway Dance Center. Claro, además yo estoy hablando de Broadway, yo quiero estar en Broadway y esta tiene eso en el nombre y yo digo, es perfecto para mí, eso es lo que yo quiero hacer. Y es creo que la única punto de contacto que uno tiene, como que de pronto estando en esa escuela uno va a lograr llegar a los espacios que uno quiere. Claro. Y aquí es donde vamos a hablar del choque. Igual ahorita más adelante a lo último les vamos a contar para que se queden de cuáles son las visas, cómo es el proceso, cuánto más o menos es el valor, cosas importantes y necesarias que se tienen que tener. Pero antes de decirles todo eso y que ustedes tengan esa información, creo que es importante y es responsable que compartamos la información. Yo quiero tocar un tema y es que cuando yo llegué a Nueva York, llegué porque solamente voy a hacer como un breve resumen. En realidad yo tuve una beca para ir a estudiar ballet en el Georgia Ballet en Atlanta. Llegué allá y nunca me aceptaron. Dijeron como que, ay, tú llegaste, como quien dice, lograste llegar como un latino que llegó y prácticamente me tocó tomar la decisión de comprar unos tiquetes a Nueva York porque ya estaba en Estados Unidos y en mi imaginario ingenuo pensaba que iba a ser sencillo. Se me había perdido una billetera, entonces solamente tenía efectivo y llegué al aeropuerto de LaGuardia con $100 en mi bolsillo. Había comprado un tiquete para un año después, entonces cuando llegué al aeropuerto en Atlanta no estaba mi vuelo, me tocó comprar otro vuelo. O sea, fue todo un desastre. Llego a Nueva York, no tenía dónde quedarme y es gracias a una persona que me dio la oportunidad, me tocó actuar, que era su pareja ante su familia. Y solo conocí a esta persona por Instagram. O sea, imagínense el drama. Caótico. Y llego allá y me tocó actuar que era el novio que venía pidiéndole perdón. Y me dejó quedarme en su sofá y estuve una semana ahí hasta que me quedé en otro espacio. O sea, fue mi primer choque que tuve con ahí uno empieza a decir, bueno, todo esto va a ser una experiencia. ¿Cómo fue el tuyo? Cuéntanos. Mi choque, siento que, bueno, yo llegué, yo sí había planeado el vuelo que era, mentira. Yo tuve mucha suerte, honestamente, que mi familia me apoyó con esto en cuanto era como, listo, tienes un año, ve a explorar tu danza. Mi choque mayor, creo, fue que yo creía que mi nivel como artista y como bailarina era el más alto que podía ser. Yo realmente creía que yo iba a estar en Broadway a los 3 días, les prometo. Y luego yo les puedo mostrar videos y van a entender por qué eso es falso. Pero entonces llegué muy preparada y yo dije, listo, en este año yo voy a hacer todos los contactos, voy a hacer todo. Por suerte mi hermana vivía allá, entonces yo pude llegar a ese mismo espacio. Pero mi mayor choque fue, listo, llegué el primer día, yo puedo hacer las clases, pero realmente no es nada que entrenado. O sea, yo veía, me comparaba, claro, uno siempre se compara. Yo tenía 17 años, la menor del programa, y me estaba comparando con personas que nada, venían con otro entrenamiento. Todo el mundo está entrenando, pero ese choque de que tu nivel realmente, o el mío, no por decir que en Colombia no había buenos bailarines en ese tiempo entrenando por otros lados, mi nivel no era lo que yo creía que era. Ese para mí fue mi primer choque. Y creo que ese choque, vamos a hablar del primer tema. ¡Pum! El tema, ya. Aquí está. Es el privilegio que tienen las personas de Estados Unidos de poder entrenarse desde pequeños con los mejores profesores y en las mejores circunstancias, porque los salones de clase de los suburbios o las escuelas de clase en los suburbios son increíbles. Son increíbles. O sea, uno dice como esto es mucho más lindo que los salones de Nueva York. O sea, las personas que se entrenan nunca se entrenan, la mayoría no se entrenan en Nueva York, sino que se entrenan en los suburbios o en las ciudades cercanas. Y son buenos. La mejor técnica que tú te imagines tener, a tus 15 años ya estás en las mejores competencias, habiendo ocupado mínimo el 5º lugar, que igual eso ya es súper bueno, uno es el primero, y obviamente son esas personas que llegan a hacer los programas y se compara obviamente el tema de que Broadway Dance Center da la oportunidad a las personas del exterior para entrar, pero también no todas las personas del exterior
tienen los mismos privilegios. Por ejemplo, yo me encontraba con personas de Europa que también eran buenísimos Sí. y que aunque tenían el mismo problema de ser migrantes artísticos, igual para ellos es mucho más fácil que para la gente latina. Igual yo quiero decir, no es que toda Latinoamérica tuviera un mal nivel. Por ejemplo, yo comparo tu nivel cuando llegaste comparado al mío. Simplemente era de donde veníamos. También mi creencia, yo creía que yo era tan buena, me impedía a mí crecer más. Porque yo decía realmente ya, eso es todo. Y eso, pues, claro, eso cambió. Sí, yo creo que es importante aclarar que teníamos el mejor nivel que podíamos tener con las circunstancias y con la historia de nuestros países. Y obviamente creo que un aspecto importante que teníamos tú y yo y que creo que tenemos todos los colombianos, y voy a hablar específicamente de los colombianos, es esa pasión por salir adelante y porque nuestra cultura nos ha enseñado a siempre salir adelante. Y eso es lo que hizo que cuando llegamos a Nueva York, el choque fue horrible, fue tenaz, darnos cuenta, uno, del nivel, dos, de los privilegios que estas personas tienen que vos no las tenés, y tres, la barrera del idioma, porque igualmente es difícil, o sea, a pesar de que uno sepa inglés o no sepa inglés, igual hay No una es tu barrera. primer idioma y eso siempre también cambia las cosas. Y creo que ese choque hace que uno ponga la perspectiva de nuevo todos sus sueños. Y creo que todas las personas que llegan a Nueva York y les va a pasar, si quieren ir exactamente a esa ciudad, van a darse cuenta que todo lo que ustedes pensaban de quién eran ustedes, de su pasado y de su futuro, Es lo mentira. van a reconstruir. No, no es mentira, pero lo van a reconstruir. Sí. Cambia todo completamente la experiencia de la vida que uno tiene acá. En cualquier lugar del exterior puede ser, como el irte de tu casa ya es una experiencia, pero Nueva York, que de pronto vamos a hablar de eso un poquito más, es como que te tira al piso, no por decir no vayan, no les guste la ciudad, pero realmente te va a reconstruir, básicamente. Y de hecho, yo siempre digo, como caleño, siempre digo como, no, es que la gente de Bogotá es muy fría, pero no se compara con cómo es la gente de Nueva York. Creo que Sí. para que entiendan cómo es el tema de la horrible. cultura, el mejor lugar para llorar en el Nueva York es el subway, específicamente la línea azul. Porque nadie nunca te va a preguntar No, si estás bien. Jamás, eso no va a pasar. ¿Cuántas O sea, veces has llorado en el metro? Millones. esa es la mejor, Todas, el mejor lugar para todas. llorar es en el metro. No he llorado en un lugar que no sea el metro. Mentira. Y creo que ese es uno de los choques culturales que uno tiene, cuando entender que en Colombia la gente de verdad, uno es muy chismosa, pero está muy pendiente de los demás y crea comunidad. En Estados Unidos, específicamente en Nueva York, no la hay. Yo estaba en el metro en donde una persona literalmente ha hecho popó en el metro y todo el mundo está como en su vida, está como mirando el Muchas celular. cosas más que eso he visto yo. No, yo Todo también. lo que te estás imaginando lo he visto en el metro de Nueva He visto York. gente intentando sacarse los dientes con un hilo dental y amarrándole y haciendo acá y sacaba todos los dientes y la gente como si nada. He visto personas cortándose la piel con un corta uñas Sí. que se cae al piso, lo recogen y se siguen cortando la piel. Y uno así, Sí. es horrible. Lo que decimos, como que te reconstruye a ti. Toda la experiencia que tú no has vivido acá, llegas allá y ves cosas que nunca te imaginaste que ibas a ver. Y eso es lo que te hace a ti y lo que me ha hecho a mí también, como no ser una nueva persona, pero sí, como reconstruir lo que es, bueno, cómo veo la vida, cómo llevo la vida por todas estas experiencias y todos estos choques que uno vive allá. Es cierto, creo que también uno de esos choques es cuando uno llega con un acento. Uno cree que uno perfecciona el inglés, pero por más intento de perfeccionismo que tengas, igual creo que vas a tener un acento y la gente lo va a notar y te va a tratar diferente. O sea, hasta pidiendo un café, como una pregunta en clase, cualquier tipo de cosas que uses tu idioma, se va a notar que no es tu primer idioma y la gente te va a tratar diferente y hay un trato diferente literalmente. Como instantáneamente. Instantáneamente. Es como que te quieren fuera de ese país porque literal hay ese tipo de gente en Estados Unidos que te quieren fuera. O sea, tienes que entender que igual si vas a ir por 3, 4 meses, no quieren que estés ahí. Y eso hace que uno intente encontrar la mejor forma de vivir en esa ciudad. Y creo que una clave muy importante es tener una comunidad que sea latina y que tenga tu propia cultura para poder sobrellevar cosas, porque ahí va algo importante y es el tema de la vivienda. Quiero que hablemos de la vivienda porque mucha gente dice me quiero ir a Nueva York pero no sé dónde vivir. Es difícil. No vayas. Es difícil. Hay muchos scam. Quiero que sepan que conseguir un lugar donde quedarse en Nueva York por corto tiempo en este momento es casi imposible. Hay muchas páginas de Facebook que cuando en mi época las tuve, que era Gypsy Housing. Gypsy Housing, todas esas. Y es difícil
puede ser scam, puede ser real, pero también las condiciones, por un precio bajo, porque es que Nueva York, al menos, porque estamos hablando de eso específicamente, es una ciudad demasiado cara. Pero además hay demasiada como desigualdad de la manera en la que viven las personas. Entonces, listo, yo estoy buscando un cuarto que me cuesta por poquito, que $500 a $800 al mes. Una vez yo encontré uno de esos y eran las peores condiciones. Entonces uno dice... Pero peores condiciones, imagínense como la mitad de esto, donde hay el baño, la cocina, la cama, un mueble, y eso mínimo te puede costar $800 a 2 horas de donde tienes que llegar, de ir. Y también como la gente con la que vives, porque conozco muchas personas que encontré este cuarto, y a mí me pasó también una persona muy desagradable, que el perro entraba a mi cama, se hacía popó encima de mi cama, él no hacía, o sea, y uno que también que hace... Todos los roomies que he tenido, o sea, han sido, bueno, no, excepto por una que es mi productora, que está por allá atrás, pero los roomies que he tenido han sido difíciles. Las primeras veces que yo fui a Nueva York me tocó compartir cama, porque era tan caro que no era imposible poder pagar la renta. La renta en ese entonces me costaba 1,400 un cuarto con una cama doble, donde me tuve que compartirla con una chica que no la conocía antes, pero la conocí en el programa. Para llegar a esto, quiero que sepan que primero me había quedado en la casa de una amiga que por sus ideologías religiosas me echó de la casa por ser gay, y me tocó dormir en el subway una noche. Y ella en el programa me dijo, o sea, como yo estaba tomando clases en Broadway and Center y nos empezamos a hacer amigos por clases, ella me dijo, hey, yo estoy buscando un lugar, busquémoslo juntos. Y dormí con una extraña en la primera noche, pero luego se convirtió en una persona que me salvó. Y Antonella, si escuchas esto, gracias. El punto de esto es, ¿se puede conseguir un lugar en Nueva York? Sí se puede, pero va a costar plata según las condiciones, y tienen que planearlo de antemano. Es muy difícil encontrar algo en el que uno vaya a tener condiciones también seguras, o sea, todo bien la comodidad, todo bien el espacio, uno no tiene que estar en la casa, pero realmente es como tener en cuenta que hay que planearlo, ir y mirarlo antes de mudarse. Y creo que un tip súper importante es: consigue housing o casa o donde vivir por contactos que conozcas. Sí. Y eso es lo que te va a salvar la vida. Un post en Instagram que diga, ve, estoy buscando casa por 3 meses. Eso es lo que te va a salvar. ¿Por qué? Porque si vos querés rentar... Escríbanme. Literal, escríbanme, Lu, porque yo tengo contactos. Yo cada vez en mi historia veo, estoy haciendo un subletting, que así se llama, por 3 meses porque me voy a Europa y bla, bla, bla. Donde te dejan todo, o sea, literal, con sofá, todas las amenities que existe, pero se va y tú simplemente estás utilizando ese espacio y pagándole la renta a esa persona. Porque si vos querés conseguir un apartamento rentado a tu nombre, te piden algo que se llama el credit score. Y como latinos y como inmigrantes es imposible, porque te están pidiendo que el credit score sea alrededor de 40 veces más de lo que estás ganando. El credit score solo se puede construir. Perdón. No, está bien, solo para... si tienes un social security number. Sí, entonces yo, porque llevo muchos años allá, tengo una visa y eso lo podemos hablar también. Ahora, hace un año, después de 6 años, ya tengo un credit score, pero antes no lo tenía. Y es porque uno necesita ese papel que te permite trabajar legalmente, que es el social. El social. El social. A lo que la gente latina le quiere atinar. Social security number. Algo que creo que es súper importante, que creo que cómo llegar a tener ese social, quiero que la gente lo entienda. Hay varias formas de hacerlo. Yo lo conseguí también porque pagué por una visa. Hice todo ese proceso y al pagar por esa visa muchos miles de dólares, me lo dieron. Y también porque antes de eso hiciste un estudio universitario. Hice un estudio universitario en Nueva York que le da la oportunidad a las personas que hayan hecho eso a poder aplicar a eso. A ese social. La otra forma es casarse con alguien de allá, pero eso tiene sus cosas. Esa green card se otorga a través de un matrimonio, pero la gente igual en todo ese proceso es súper pesado porque está muy pendiente si es real o no. Creo que el punto es que el gobierno allá en Estados Unidos quiere asegurarse que cada persona que entre tenga una razón de ser y un valor que le estás aportando a ese país. Pero de una manera muy como extrema, como que tiene que ser porque llevas 10 años enamorada de esta persona, porque hiciste esto, porque eres el mejor en tu campo, porque eres el mejor bailarín del mundo. Ahí te lo damos. Si no, por eso es un proceso tan difícil. Entonces eso lleva a que si tú no tienes ese security number o no tienes la green card, no tienes los papeles para trabajar, hay muchas personas, por no decir un porcentaje muy alto de migrantes, de personas en Nueva York que son migrantes, trabajan de manera ilegal
y lo hacen a través de Cash, que es una forma de hacerlo a través de un fake ID y a través de contactos. Entonces, no estoy diciendo que tengan que hacer eso. Quiero que sepan que está esa información en la mesa y que las personas que para poder subsistir con tantos gastos, porque los gastos no solamente son la casa, el Subway te cuesta $133 mensuales ilimitados, que es importante tenerlo. Una arepa cuesta $8, o sea, si uno quiere comer arepa tiene que literalmente comprarla a $8. O sea, es muy caro. Entonces, ten en cuenta que alrededor de ¿qué? $300, si es que eres una persona que ahorra muy bien y cocinas todo el tiempo en casa, $300, $400. 400 si encontrás los mejores precios que te vas. Una de los tips es vete a Queens a mercar porque siempre sale más barato, pero el problema es que luego te toca irte con todos esos paquetes en el Subway 40 minutos subiendo y bajando escaleras y mejor dicho, cómprate un carrito para llevar todo ese mercado si quieres ahorrar. Entonces obviamente son $400, $133 del Subway, alrededor de mínimo unos $800 una habitación, lo más barato que se pueda conseguir en unas buenas condiciones, pero apúntale a 1,400 o a 1,500. Compartiendo baño con 5 o 6 personas más, con una casa que se está cayendo, porque todas las casas de Nueva York se están cayendo. Nueva York no es una ciudad tecnológica, es una ciudad que se quedó en 1900. Sí es, si tienes mucha plata. Y eso es a lo que yo iba, la diferencia de manera de vivir, porque hay gente con mucha plata que vive muy bien. Solo que nunca hemos sido nosotros. Es más, no solamente eso, solamente hay muchos lugares muy tecnológicos que ninguna persona puede vivir en ellos porque son tan caros que están vacíos. Y Nueva York está sufriendo de algo que es muchos edificios súper caros, muchos penthouse vacíos, mientras gente literalmente en la calle, porque en este momento hay un problema gigante de migrantes que están en Times Square donde no tienen dónde dormir, durmiendo en la calle. Eso da a que es muy difícil los costos. Y uno dice, ¿cómo los consigo? Bueno, tengo amigos trabajando en cafeterías. Es importante, si ustedes se quieren ir, dicen, uy, ¿qué es algo importante? Saber hacer cafés. 100%. Saber ser mesero. Café. Importantísimo. Importantísimo, y ojalá puedan trabajar acá en un café, porque llegan, te van a pedir experiencia y lo tienes. Pero saber hacer café latte art, o sea, literalmente donde se pasa a hacer la ballena, y si puedes hacer la Gioconda en ese hijo de madre café. Yo he paseado perros. También he paseado perros. Babysitting. Babysitting es mi favorito. Es obviamente, bueno, todos estos son drenantes, ¿no? También hay como babysitting de perros. Claro, todo eso del dog sitting, eso puede conseguirse y no paga mal, porque allá lo que digo, hay gente con mucha plata que te va a pagar bien por estas cosas. Mucho de esto se consigue por contactos. Dicen, ay, sí, yo conozco esta familia que está buscando a alguien que pase el perro 3 veces al día, y tú dices, listo, lo hago. Entonces la buena noticia es que sí, es súper caro, carísimo, pero hay formas maneras de conseguirlo. Ahí puedes también dictar clases, sos bailarín, puedes dictar clases en escuelas pequeñas en Queens, donde hablan español, y hay contactos y redes que apoyan para poder, digamos, tú subsistir. También puedes bailar en discotecas. Yo sé que es mucha información y si tenían el sueño van a decir, Dios mío, pero ¿qué están es todo preparados esto? Y preparadas ahora, es lo importante. Pero eso hace que lleguemos ahora a la parte importante, que es: ¿por qué estoy haciendo todo ese sacrificio? ¿Vale la pena? ¿Voy a encontrar lo que quiero encontrar? Y creo que es importante que los bailarinos entiendan que si vos vas con un propósito muy claro, una meta muy clara de lo que querés, lo vas a conseguir. Porque Nueva York es esa ciudad donde de verdad hay muchos espacios para construir tus sueños, pero si sos claro y entendés cuáles son las cosas detrás que pueden dañar tus sueños y las sabes cambiar. Por ejemplo, si yo quiero trabajar en Estados Unidos como bailarín, lo primero que tengo que hacer es, si quiero trabajar de por vida y vivir allá y ser legal, antes de cualquier cosa, intentar solucionar tu proceso migratorio. Tu situación de la visa. Lo más importante. Creo que debe ser tu prioridad. Obviamente ir a clase y todo eso, estar en la industria, pero lo más importante es tu proceso migratorio. A través de muchas cosas. Puede ser una vida completa visa de estudiante, porque conozco muchas personas que están en visa de estudiante aprendiendo inglés como por 10 años y lo hacen. También en cualquiera de estas maneras, contactos. O sea, cualquiera de las cosas, de las metas que tengas, así sea solamente estar allá y traer cosas, así sea quedarte, especialmente si te quieres quedar haciendo cualquier cosa, contactos. Para la visa de artista tú necesitas contactos que te den ofertas de trabajo. Que te hagan sponsor. Que te hagan sponsor, que te den ofertas de trabajo. O sea, si tú vas, digamos, dices, voy con 3 meses con visa de turista para ver qué puedo hacer y si mis metas se pueden cumplir. Para mí lo más importante, paso 1, contactos los más que puedas. Y ahí
ya dices, listo, tengo todas estas opciones, tengo estas personas que estarían dispuestos como a hacer algo por mí, por decirlo así, o ayudarme en este proceso, ahí dices, listo, vale la pena que yo aplique una visa de artista, que busque trabajo por este lado, que me meta de estudiante. A veces ser estudiante 2 años te da más experiencia, te da más contactos, ahí ya entonces vale la pena. Eso sí quiere decir, Joy, si vamos a hablar de la visa de artista, lo mejor es aplicar cuando ya tengas un montón de experiencia. Esa experiencia puede ser o en tu país o en Nueva York, a veces, dependiendo de los abogados con lo que lo hagas. Pero no trates de aplicar a esa visa sin tener como experiencia que haga... la plata. Sí, que te haga parecer lo que se llama la visa de artista, lo voy a decir en inglés, Alien of Extraordinary Abilities. O sea, es un alien, literalmente, de habilidades extraordinarias. Así es como te reconocen si tú tienes esa visa de artista. Porque a ellos no les funciona, o sea, hay muchas personas muy talentosas en Estados Unidos que vienen desde pequeños queriendo llegar a Broadway con los mejores maestros, las mejores oportunidades. Ellos van a decir, ¿para qué le vamos a dar una visa de artista a alguien si tenemos el talento acá? Eso quiere decir que las personas que le vamos a dar esa visa de artista tienen que ser artistas que superen todas las expectativas de lo que nosotros tenemos acá. Y no solo eso. Y tiene que ser extraordinario. Extraordinario. Y que básicamente tú tienes que demostrar que tú puedes hacer algo que una persona nacida en ese país no puede. Entonces, yo además, estamos hablando de la visa de artista del baile. Mi visa de artista ni siquiera es de bailarina, aunque yo soy bailarina y yo sí enseño danza, pero yo estudié comunicación, como dijo José. Mi visa de artista, mi caso lo hicieron de que por yo ser bailarina y haber estudiado comunicación, yo puedo trabajar en todos los ámbitos de medios relacionados a la danza. Eso me hizo a mí, entre comillas, especial. Y por eso es que yo hoy tengo esa visa. Otras personas tienen otros como cosas, detalles especiales. Pero eso fue lo que yo tuve que construir y conseguir un montón de cartas de recomendación donde dijeran literalmente, ella solo pudo hacer este trabajo que nadie más pudo haber hecho porque era bailarina y además tenía esta otra experiencia. Una gran diferencia entre cómo se maneja la industria en Colombia y cómo se maneja la industria en Estados Unidos. En Colombia, al no haber un sindicato, los bailarines tenemos muchos problemas, pero también tenemos un fácil acceso, dependiendo de si tenés el contacto o le has lamboneado a una persona, cualquier cosa, porque aquí funciona así, puedes llegar a los lugares que han sido tus sueños llegar. Casi. Porque no hay un sindicato y no una especie de organización. En Estados Unidos es otra vuelta. Aparte que te toque todo el proceso migratorio y todo el proceso legal para estar allá, te toca hacer el otro proceso, que es el proceso de llegar al sindicato para poder tener los mejores trabajos, que eso se llama union y non-union. Las personas que no son union tienen acceso a trabajos, tienen acceso a protección laboral, a healthcare, que es salud, tienen derecho a las mejores audiciones sin filas, están resguardados por una protección de políticas públicas que ayuda a que los bailarines tengan una vida digna, y están los non-union, que son las personas que quieren llegar a eso, entonces están trabajando todo el tiempo para llegar a eso, y para eso hay muchas formas de llegar. En lo que recuerdo de la experiencia que tuve hace poquito, hay un cierto número de semanas que tienes que trabajar en ciertos teatros o trabajos que sean union para lograr conseguir pertenecer al union. Aparte de eso, tienes que pagar porque en Estados Unidos todo se paga. Igual conozco mucha gente que ahorita trabaja, claro, es americano, bueno, no todos, o que tienen la visa de artista, que no son union, al menos bailarines, siendo que en el teatro musical y los actores eso de ser union importa mucho. Lo que pasa con los bailarines específicamente es que importa mucho tener un agente, porque esos agentes te llevan a las audiciones, literalmente. Y para yo tener ese agente tengo que tener la visa de artista de bailarina, porque eso es diferente. Porque ahí la gente dice, listo, si me contratan a esta persona para bailar en los VMAs, no va a haber problema de pago, no me tengo que hacer cargo yo de nada y me va a entrar mi fee a mí. Es muy difícil llegar si no tienes un agente, porque el agente literalmente es el que te manda esas audiciones. Y digamos que tu sueño no es quedarte en Estados Unidos, solamente querés tener la experiencia, pisar escenarios, entrenarte, foguearte un montón fuera del país. Puedes hacerlo por visa de estudiante. Sí. Si vos tomas las clases adecuadas con las personas adecuadas y los coreógrafos que tienen trabajos, te pueden meter en muchos shows importantes y grandes que pueden ser importantes en tu carrera y en tu hoja de vida afuera del país, y puedes tener esa experiencia, pero sí es importante que seas muy inteligente a quién estás depositando tu dinero y tiempo para poder subir. Creo que es eso, depende de cuál es tu prioridad. Si quieres entrenarte, ve a Estados Unidos solamente a tomar las mejores clases que funcionan para ti. Si quieres ir a trabajar pero no quieres hacer todo ese proceso, en vez de tomar las mejores clases, tienes que empezar a tomar las clases de los profesores que tienen trabajo. Y es verdad, trabajos, digamos, que he hecho profesionales en la danza han sido por contactos, porque mi visa no es de baile. Entonces, literalmente,
Todo ha sido por esas clases en donde me reconocieron, me vieron, ahora yo enseño y eso también ha sido como autogestionado, pero se puede, simplemente tienes que saber lo que dices, como desde el comienzo empezar a mirar eso. A mí me tomó 8 años, no es como que yo supiera esto desde el primer día. Sí, no. Literalmente 6 años después pasó una pandemia, todo, y ahí dije, espera, este estilo me gusta enseñar, ¿cómo puedo yo tener los contactos que me van a llevar a enseñar en este estudio, por ejemplo? Literal. O sea, es todo un proceso, una escalera que tenías que ir construyendo. Y hasta ahorita siento que estoy cumpliendo mis sueños, entre comillas, en Nueva York, pero porque ha pasado un montón de cosas, como lo que ya hemos hablado. Todas estas experiencias en mi vida y en el baile me han sacado de compañías de baile, o sea, cosas que nunca esperé que me pasaran, me llevaron hoy a decir, tengo esta preparación y tengo todo esto para compartir. Yo sé que en este momento ustedes están deprimiéndose, están llorando, cancelando los muchos tiquetes de a Nueva York. como, ¿para qué? Y creo que esa pregunta se la va a hacer de hecho a Lu. ¿Por qué? ¿Por qué te quedas? ¿Por qué decidís quedarte cada vez? ¿Por qué decidís intentarlo? La razón ahora por la que yo sigo quedándome, porque yo sé, y yo lo he hablado con muchas de las personas que están acá, yo he dicho hace mucho tiempo que quiero volver a Colombia. Mucho de eso es porque yo sé que yo he aprendido cosas que me encantaría traer, no porque acá no estén armando una industria que me parece que está creciendo mucho y está muy fuerte y me encanta, y me encanta venir y aprender de esta industria, pero siento que yo he aprendido muchas cosas que me gustaría traer. Ahora, siento que después de todas estas experiencias de las que ya hablamos, yo además fui a una universidad de 4 años, mientras tanto entrenaba, mientras tanto pasó una pandemia, todo esto. Siento que en este momento ya por fin tengo un camino, digamos, claro. No sé qué va a pasar, digamos, mi visa me dura hasta cierto tiempo, no sé qué va a pasar después de ese tiempo, pero ahora, en este momento estoy diciendo, quiero asegurarme que todo lo que hemos vivido, no quiere decir que valga la pena, pero sí, como que me va a llevar a algo y sí va a ser como, wow, de verdad logré esto en Nueva York porque se puede. Y no quiero decirles como todo lo que hemos dicho no es para desmotivarlas, de que no vayan, porque se puede lograr algo. Y yo siento que, y hay gente colombiana que lo ha logrado, hay mucha gente que ha logrado cosas y metas, sí se puede, pero es un proceso, y es un proceso en el que de pronto van a sentir 70% del tiempo como, ¿qué estoy haciendo? Porque yo he sentido eso y le he dicho a mucha gente como, ¿qué estoy haciendo acá? Cuando podría estar en mi casa en Colombia, no sufriendo. Y más en febrero a -10. Exacto, y yo llorando en el metro, y yo digo, literalmente, ¿qué estoy haciendo? Y luego pasa algo, y luego tomas una clase con un profesor que te encanta, o la clase, o el estilo, o encuentras un nuevo estilo, o yo, digamos, ahora enseño clases, y la gente responde, gente de Estados Unidos responde, me dice, me encanta tu clase, y yo digo, esta es la razón por la que yo vine, ¿sí? Esta es la razón por la que yo invertí miles de dólares en una visa que ni siquiera es de lo que yo quiero hacer solo para quedarme. Yo personalmente sé que yo quiero crear también espacios acá en Colombia, estoy enseñando también acá en Colombia. Muchas de las razones también por las que sigo allá es porque me encanta saber que yo puedo, por ejemplo, ahora vamos a hacer un dance camp en donde estamos trayendo profesores internacionales que conocí y que nos acercamos durante el tiempo que yo estuve allá, y ahora lo estoy trayendo y como que también abriendo esos espacios, que es algo que me encanta. Es más como que siento que todo lo que aprendí, que se aprende mucho, todas esas experiencias te construyen en una persona y te hacen ser una persona con tantas experiencias y tantos aprendizajes que en un momento ves el cambio y dices, listo, ya lo puedo usar todo. Ahora, José, tú vas mucho a Nueva York porque siempre estamos allá por meses y luego te vas, pero luego vuelves. ¿Por qué siempre decides volver a Nueva York? Creo que Nueva York tiene ese aspecto de, primero, creo que es la cuna del capitalismo, y está en constante movimiento y es muy atractivo, creo que a las personas y a la rapidez en las que las cosas pueden pasar y las cosas tan mágicas y milagrosas que en algún momento en tu vida pueden pasar. Pasan cosas tan interesantes en tu vida que pueden ser malas o buenas, que hacen que tu vida sea muy activa y nunca tengas ese momento de reflexión, de parar y mirarte a decir qué estoy haciendo. A mí me pasó que mi sueño era quedarme. Yo ya llevaba viviendo más de un año, creo que casi 2 años, estaba como estudiante y estaba logrando todo lo que quería, ¿me entiendes? Estaba en las coreografías que quería estar, tenía la estabilidad económica para poder sostenerme allá, y llegó la pandemia y la pandemia me sacó y llegué aquí a Colombia pensando que, y esto está muy mal, pero pensando que estaba retrocediendo mi carrera, haberme regresado a mi país. Que no es cierto. Y fue un golpe darme cuenta que mi carrera creció gracias a eso, gracias a que Colombia a mí me ha dado todo lo que tengo, y es precisamente esa razón por la que regreso a Estados Unidos, porque yo no quiero que otras personas, o no quiero que más bailarines tengan que irse de este país
que es hermoso para poder llegar allá y darse cuenta de lo duro que es, que tus sueños se destruyan, que pases por muchos traumas, que luego tengas PTSD del resto de tu vida. Para siempre. Y no quiero que pasen por eso, quiero traer esas oportunidades acá y ese es el compromiso que me hice conmigo mismo. Y sí, en Estados Unidos me estaba yendo muy bien. De hecho, sé que si yo tengo mucha facilidad de sacar la visa de artista por Nickelodeon, por Netflix, por prensa, por seguidores, por todo lo que las personas de acá me han dado, pero pienso en lo que podría llegar a ser allá y digo, listo, consigo la visa artista, pero allá voy a ser igual el eslabón más abajo porque soy latino. En cambio, aquí en Colombia voy a lograr crecer, crear un nombre y lograr cambiar la industria. Eso es lo que quiero. Traer oportunidades. Y es mucho, Traer es oportunidades. eso. La gente que ha podido ir y que sale y sigue saliendo y siguen saliendo, aprenden, se nutren literalmente. Por ejemplo, mi movimiento, si me han visto bailar, entienden. Si no, no importa, pero lo explico. Yo sé que mi movimiento es un movimiento muy específico. Mi movimiento solamente existe por mucha influencia que yo he tenido de diferentes artistas, específicamente en Nueva York, que me permitieron a mí explorar y encontrar y crearlo. Entonces es eso, es ir, nutrir tu danza, nutrir tu conocimiento. Mi manera de enseñar también es muy específica por las cosas que yo he vivido y he aprendido. La idea es compartirlo. que Colombia sea más adelante una potencia mundial Va a ser. en danza, porque siento que tenemos todo para eso. Hay mucho talento, pero un talento no bien direccionado por todos los contextos políticos y sociales y económicos que tenemos, y quiero cambiar eso, quiero que sea de otra manera. Y eso va a llevar a la última parte del capítulo, y es ahora lo que ustedes han estado esperando, y es el cómo. Y ese cómo va a ser muy resumido. En el cómo tienes que tener, obviamente, una visa en primer lugar. Creo que es lo más importante. Existe la visa de estudiante. Hay dos tipos de visa de estudiante, la M1 y la F1. Correcto. La M1 es vocacional. Broadway Dance Center otorga esa visa. Y la mayoría de programas de baile otorgan esa visa, excepto algunos muy específicos, los pueden buscar. La M1 no te otorga la posibilidad de trabajar, creo, ni tampoco la F1 durante tu proceso. Sino después. Después que se consigue la M1, tú solamente puedes ir como estudiante legal. Tienes que pagar más o menos el proceso de la visa de estudiante son $180. Es un 100% de que sí te van a aceptar la visa. Tienes que pagar un SEVIS que va alrededor de $30 a $350 dependiendo de lo que tú vayas a hacer. Eso te va a dar un I-20 con lo que vas a poder entrar. Tú tienes tu visa, pero en realidad la visa no importa si no tienes tu I-20. No dejen el I-20. A mi hermana le pasó. Jamás. Mi hermana Eso lo dejó en Colombia y casi no puede Es lo más entrar. importante, porque tú con la visa estudiante no puedes entrar. Te piden un I-20. Y ese I-20 dice el día que entras y el día que tenés que salir. Así tu visa diga que es por 5 años. Y el I-20 se puede renovar y ampliar. Si, digamos, te fuiste 3 meses como visa de estudiante a Broadway Dance Center en el programa ITP y dijiste, me enamoré, pero me quiero quedar 6 meses más. Broadway Dance Center hace el proceso. Tienes que, obviamente, pagar. La única forma que te quedes en Estados Unidos es dándole plata pagando a ellos. más. Y eso te va a dar la oportunidad de tener, o te van a dar otro I-20 que te va a ampliar tu proceso, tu estadía, y puedes estar en ese ciclo adictivo de seguir ampliando tu I-20 para quedarte la mayor cantidad de tiempo que quieras. Ahora la F1 es más como un programa. Algunos programas, por ejemplo, Parents tiene ese tipo de programas con la F1. ¿Qué pasa? Que después de que tú terminas tu programa, te dan lo que se llama la OPT, búsquenlo, que es, tú sigues siendo estudiante, pero tienes permiso de trabajar en tu campo. Yo estudié en una universidad, es lo mismo, me dan la F1, al final de mi programa me dieron una OPT en un año. Ese año tú lo usas para ganar experiencia en caso de que quieras sacar luego la visa de trabajo o de artista. Ese año es en el que tú tienes que hacer todos los contactos, todo lo que tú puedas hacer para pedirles que luego te ayuden a completar tu aplicación para la O1, que es la visa de artista. Es un proceso largo y quiero que enfaticemos en nuestra experiencia. Yo escogí Broadway Dance Center porque fue la beca que me había ganado y porque era el punto más cercano que tenía para llegar a Estados Unidos. Ellos ofrecen 2 programas, que se llama el ITP, que es el Independent Training Program, y el ProSem. El ITP lo puedes hacer de 3, 6, 1 año o el tiempo que quieras. Para siempre. Si duras mucho tiempo en el ITP, te pueden dar la OPT. Eso es lo que me di cuenta. Ahora, recientemente, que es el permiso para trabajar después de 2 años. Existe otro programa que se llama el ProSem. El ProSem no lo recomiendo si es tu primera vez que vas a Nueva York,
porque el ProSem es esos 6 meses que, aunque suena muy, muy bonito en lo que vos lees, que te dan un showcase, que tenés audiciones con agencias, o sea, muchas cosas. Igual, para las personas que no tenemos papeles, no funciona de mucho, porque lo único que vas a vivir es una experiencia de darte cuenta de lo que no tenés y en realidad lo importante es tener una experiencia que te nutre, y creo que la ITP es la mejor forma de comenzar. Porque entrenas muchísimo más y no tienes que hacer esas audiciones donde te van a decir no te podemos contratar porque no tienes papeles. Y sos más libre de realizar tu vida en Nueva York, porque son 12 clases semanales en el ITP, en donde vos escoges tu horario y ellos tienen unas concentraciones y unas obligaciones de tomar ballet a la semana y así. El ProSem tiene unas clases cerradas solamente con las personas que son del ProSem, unos ensayos para los showcase, unos horarios específicos en donde no podés, digamos, si querés ir a otro estudio o a otros lugares o conocer otras cosas o bailar para otros coreógrafos o experimentar o trabajar. Más que todo eso, o trabajar, no vas a poder lograrlo. Igual yo quiero decir, yo nunca hice el ProSem. Y siento que ahorita estoy en un punto que me hace feliz de mi carrera. Yo solamente hice la ITP, entonces no es necesario. Piénsalo. Y si, digamos, dices, no quiero hacer todo ese proceso de visa de estudiante, quiero hacer visa de turismo, sí, se puede ir a Estados Unidos por 6 meses, no te pases, o sea, no más, y puedes tomar las clases que quieras en paquetes ilimitados o paquetes de 20 clases, de 10 clases en diferentes estudios. Se puede hacer, se puede tomar clases, pero solo que no estás cubierto. Otra cosa súper importante de tener, y es que en tu proceso de visa, cuando estás haciendo el visado, te piden un bank statement o un certificado bancario con una cierta cantidad de plata en tu cuenta para poderte darte la visa. Que haga parecer que tú no vas a tener que trabajar cuando estés allá. Normalmente piden $18,000, creo que para 3 meses en el ITP, algo así está alrededor. Eso es importante que lo chequeen en la página. Aquí estoy lanzando datos. Igual es algo que uno dice, ¿cómo consigue uno eso? Hay formas, uno puede pedir un crédito, lo pones y luego cuando estás haciendo la visa lo regresas, le puedes pedir prestado a la gente, hacer una rifa. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer para tener esa plata ahí. Y si no lo tienes, lo importante es que el bank statement no tiene que ser tuyo. Puede ser de una persona, un familiar, un amigo que haga una carta diciendo que te va a hacer sponsor. Que te va a sostener. Aunque no lo vaya a hacer, ¿me entienden? Es algo más fakeado para poder lograr llegar ahí. Sí, es como el proceso judicial. Y cuando me dicen dónde estudiar o dónde recomiendas estudiar, yo siempre digo que es muy dependiendo de lo que quieres hacer. Si es muy teatro musical, creo que Steps y Broadway Dance Center son los espacios importantísimos para eso. Si quieres ser un bailarín más comercial, pero también con contemporáneo, con teatro, con tap, creo que Broadway Dance Center es como el más, no quiero decir integral, pero vas a conseguir clases de todos los tipo. estilos. Hay clases desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche, 10 y media de la noche. Y si quieres más contemporáneo, más concert contemporary, puedes hacer Perry Dance, que aunque tiene un buen nivel de street, puedes estar usando los dos. Y Gibney también tiene muy buen concert dance contemporáneo, moderno también. Antes de que terminemos, quiero que vamos a decir lo siguiente. Tú dices una cosa positiva de Nueva York, yo digo una cosa negativa, y luego tú dices una negativa, yo digo una positiva. ¿Listo? Una cosa positiva de Nueva York, el entrenamiento. Sí, al final de cuentas, y que me enseñó a mí cómo tomar clase, y como tú dices, literalmente tomar la clase, y es que hay maestros muy conocedores y que están muy dispuestos a entregar. O sea, siento que las clases, si uno sabe tomarlas, en Nueva York te pueden aportar muchísimo. El entrenamiento y cómo ha nutrido también mi danza hasta el día de hoy. Lo malo, alimentarse bien. Creo que es imposible alimentarse bien, es mucho más barato una pizza de $1. Así uno coma bien allá, uno tiene un proceso de inflamación corporal que no sé cómo explicarles. Sí, es horrible. Yo puedo comerme aquí 50 hamburguesas y nunca me voy a enfriar como me como una lechuga en Nueva York. Eso es real. O sea, es real y todo el mundo puede confirmarlo. Creo que esa es una de las cosas más negativas. Una cosa negativa es como la indiferencia de las personas. Siento que se te contagia mucho esa energía. Yo voy por el metro caminando con cara de que odio a todo el mundo y yo voy empujando a la gente y se me cruzan y yo digo, ¿qué le pasa a esta persona? Yo odio a todo el mundo. Y después digo, ¿qué me está pasando? No me importa, o sea, nada está pasando, pero la energía de todo el mundo, si tú vas lento, si te gritan, es tan pesada
que se Que te uno se contagia. acostumbra y uno Luego aprende a yo vivir con llego, ella. claro, llego acá a Colombia y la gente me dice buenos días en la calle. Y yo le decía a la gente, les juro, yo le decía a la gente, ¿por qué me están diciendo buenos días? O sea, ¿qué está pasando? Y ya, es que la gente es amable. Allá simplemente si van, traten de que no se les contagie, traten de ir respirando, escuchen su música, si los empujan, los van a empujar, listo, ya pasa. Positiva, diría que la multiculturalidad que hay en Nueva York es un lugar donde de verdad puedes experimentar vivencias de otros países y tener unos contactos muy fácil de otros países del mundo. Total. Creo que si vos vas a Nueva York muy inteligentemente y conseguís los contactos de Croacia, de España, de Corea, Asia, todo. de cualquier parte del mundo y que luego lo quieras usar en tu carrera, va a funcionarte. Creo que sí, al final siempre recomiendo ir a esa ciudad, que es una ciudad que nos vio crecer. Nos vio crecer literalmente. Pero siempre recomiendo estar muy preparado mentalmente, económicamente. Ir preparado. Este podcast no fue para desanimar a nadie, simplemente es prepárense para que de verdad no tengan que tener estos choques, estas crisis. Yo sí quiero decir algo, las conexiones más importantes que tengo en mi vida en este momento las he hecho en Nueva York. Y es gente de todas partes del mundo que no creí que iba a tener, porque todos vivimos una experiencia muy similar. Entonces, esas sí son cosas que van a conseguir y que yo aprecio y que nunca se me va a olvidar y las llevaré conmigo por siempre. Tips súper rapidito que quiero que la gente tenga. Si querés visitar Nueva York sin plata, te recomiendo el ferry a Staten Island, donde ves la Estatua de la Libertad sin ningún costo porque es gratis. Si quieres una vista hermosa con solamente $2.75, puedes ir al telesférico. Bueno, es un telesférico que va hacia Roosevelt Island. Si quieres ir al menos como un show de Broadway, puedes hacer fila por las mañanas en los teatros, te dan las boletas que no vendieron, te las dan mucho más baratas. O participar en la lotería. O participar en la lotería, y esos son muchísimo más baratas y puestos buenos. Sí, lugares donde vivir que son de verdad mucho más económicos. Bushwick, Queens, Sunnyside. Brooklyn. Búsquenme, Por favor, mentira. nunca vayan a desistir en vivir en New Jersey, específicamente en West New York, Está como súper esa bien. parte muy cercana. Solamente tienes que tomar un bus de 20 minutos a Port Authority, solamente que ese bus cuesta mensualmente y hay ciertos horarios en la noche que no están. Es como un costo extra, pero la renta sí es mucho más barata. Otro tip es súper Otro importante: tip. si vas a salir de noche, ten en cuenta que vas a demorarte 4 horas en llegar a tu casa porque no existe expresos en el subway. Literalmente. Cocina mucho. Aprende a cocinar. Te va a ahorrar mucho. Muy barato, Panda Express. Literal. Vas a conseguir ya como los lugares donde puedes comer mucho más barato, pero cocinar. Literalmente aprendan a cocinar. La diferencia de comer afuera y cocinar es toda. Mínimo una vez a la semana ve al Central Park o ve a un parque. No existen árboles en Nueva York, son muy escasos. Entonces es importante que te reconectes. El mejor espacio para mí para ir a sentarme son las piedras que están en el lado oeste y hacia abajo. Y sur. E igual siempre llora en el subway, es importante que lo hagas. Donde Y sea en la calle también, evita Times Square. siempre, todo el tiempo, nunca vayas a Times Square. Es el lugar donde hay un montón de turistas mirando hacia arriba y nunca No hay vas a llegar peligro. temprano si pasas por ahí. Ten cuidado con las montoneras, ten cuidado que también hay tiroteos allá. No te van a robar el celular, pero puedes perder tu vida, así que cuidado. Un tip importante que lo quería dejar para el final: la única forma de sobrevivir en Nueva York sin perder tu cordura y sin perder tu cultura y sin perder quién sos es conseguir personas que se conviertan en tu familia. Y eso es lo que logré conseguir contigo y logré conseguir con Kat, y nombro a Jamie, que sin ella no hubiera podido vivir, y a Juliana Morales. Jamie. Sin personas como ellas en mi vida, yo no hubiera podido sobrevivir todas las cosas que me tocó vivir, todas las navidades que viví por fuera, todos los días de la velita que viví por fuera, mis cumpleaños. Crear comunidad hace que la estancia en Nueva York valga la pena y sea diferente. Y vas a darte cuenta que van a ser tu familia. Y creo que así hayas estado 3 meses con ellos, o 1 año, o 3 años, vas a vivir con ellos por siempre en tu corazón, porque la vivencia que tienes en Nueva York los une como nada más los va a unir. Yo lo mismo contigo, y yo sé que yo me hubiera rendido mucho antes si no fuera por ti. Ya para finalizar, chicos, les quiero agradecer por quedarse hasta acá. Recuerden suscribirse, activar la campanita, darle like, compartir, mandárselo a la tía, a la abuela, a ti mismo. O sea, mejor dicho, a ti mismo. Ponlo. Yo siempre he dicho, le digo a la gente: pongan el capítulo en loop, en mute,
y déjenlo ahí todo el día. De verdad, no va a funcionar estos espacios sin ustedes. De verdad, es súper importante que vayan y sigan este podcast. Te quiero agradecer, Lu, por estar acá, por querer compartir conmigo, porque justo estabas aquí en Colombia para hacer esto, y agradecerte porque parte de mi carrera está muy influenciada por ti. Así que para despedirnos, recordamos que en Media se habla y se dances. ¡Woo! Gringa. Chao, chicos.